Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Gotas de Crecimiento. Hoy estoy aquí con mi querida compañera de la Escuela de Reconstructivas en República Dominicana, Mimi Matar, y yo misma, Eva Hernández, desde España, y hoy vamos a tratar un tema que me parece muy interesante, el arquetipo de la guerrera. Estamos en el ciclo de arquetipos de la mujer. Hicimos la madre, hicimos la amante, para los que quieran ir allá y escuchar, y hoy nos toca el arquetipo de la guerrera. Hola Mimi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eva? Bueno, muy contenta de estar aquí contigo compartiendo en este ciclo hermoso de arquetipos de la mujer. Bueno, escogimos los cuatro que a nosotras pues, más nos llamaron la atención y qué bonito que hoy estemos analizando y viendo este arquetipo. Como hemos dicho en los otros podcasts, en los otros episodios, tomamos en cuenta estos arquetipos para ver de qué forma podemos utilizar todas sus bonanzas en nuestro día a día, a nosotros como mujeres, ¿no? Y bueno, como siempre hemos dicho, cada arquetipo, además de tener sus luces y sus excelentes características para aplicarlas en el día a día, pues tienen su sombra. Y muchas veces cuando nos vemos representando estos arquetipos en nuestro día a día, pues nos damos cuenta que efectivamente quizás lo estemos haciendo o bien desde sus bonanzas o bien desde sus sombras. Como todo en la vida, todo tiene su luz y su sombra, ¿verdad? No existe el día sin la noche. Entonces, este arquetipo que nos ocupa hoy es esa mujer que tiene coraje, que tiene compostura, que tiene disciplina, ¿no? Viene dado a algunos estudios desde la mitología griega y ya Eva nos hablará un poco más, esta Artemisa, esta Atenea, que nos pueden servir como símbolo y como guía para entender un poco a esa guerrera que habita dentro de nosotros. Muchas veces vivimos actitudes o situaciones en la vida que exigen que efectivamente saquemos a la luz esa guerrera que habita dentro de nosotros. A mí me encanta Artemisa con su arco y su flecha, porque efectivamente saber a dónde queremos dirigir la flecha implica mucha conciencia, ¿no? Y eso es lo que invita un poco la guerrera, ¿no? A tener esa fuerza como inexplicable, esa determinación, esa disciplina, a elegir el objetivo e ir directo hacia él y sin desvariar, ¿no? Entonces, no sé, Eva, ¿qué nos puedes aportar, qué nos puedes comentar a ti que te encanta tanto la mitología y todo esto de los arquetipos? Mira, yo estaba pensando en Artemisa y Artemisa tiene algo bonito también, que es su conexión con la naturaleza, porque Artemisa era la diosa de los bosques y yo creo que las mujeres tenemos eso, tenemos la conexión con la madre tierra y de ahí podemos sacar mucha fuerza también, porque aunque se cargue a todo alrededor, sabemos que la tierra nos sostiene, pero es algo que se nos olvida, ¿no? Y mira, me acordaba porque el otro día tuve una sesión con unas mujeres y me decía una de ellas que había tenido un periodo muy difícil, que le habían pasado muchísimas cosas y ahí se dio cuenta de la fuerza que tenía, ¿no? Y yo creo que las mujeres tenemos tanta fuerza, pues sabemos de la vida, sabemos de la muerte y a la vez muchas veces nos olvidamos de esa fuerza que tenemos en nosotras y buscamos apoyarnos en otros, ¿no? Pensamos que va a venir una pareja, que va a venir un hombre o que va a venir alguien que nos va a dar esa fuerza que creemos que nos falta. Y eso no es así, tenemos mucha fuerza en nosotras, una fuerza tan grande que yo creo que a veces nos da miedo a nosotras mismas, ¿no? Y Artemisa es eso, Artemisa no necesitaba de ningún hombre, ella se valía por sí sola, ¿no? Y creo que ahí también está la sombra, ¿no? De nosotras, porque ahí en esa fuerza y a veces porque nos han herido podemos elegir esa soledad también, ¿no? Y ahí nos perdemos mucho de la vida también. Sí, totalmente, Eva. Y cuando tú hablabas de esa fuerza, efectivamente, como le pasó a esa persona con la que tú estuviste conversando, no sabemos de nuestra fuerza hasta que no la ponemos a prueba. Mm. Y yo creo que las mujeres hoy en día muchas veces queremos hacernos las fuertes, Mm, pero nos desconectamos realmente de la fuerza interna que llevamos dentro, mm. porque creemos que hacernos la fuerte es estar complaciendo a los demás, estar para los demás, vivir para los demás, llenar los requerimientos que tienen los otros, las exigencias que tienen los otros, y creemos que eso es la fuerza.
que la fuerza es estar en pie, que la fuerza es, aunque uno esté cansado, que la fuerza es no sentirnos vulnerables. Y yo creo que ahí, en ese sentido, estaríamos escapando del verdadero arquetipo de la fuerza interna, ¿no? Porque la fuerza de la que estamos hablando hoy en día no es esa fuerza donde nos creemos superiores a los demás, o mm, donde creemos que el sexo femenino puede más que el otro, o donde nos comparamos con el otro, o como dices tú, que llegamos a un punto en que no los necesitamos, mm, sino es esa fuerza interna que cuando se nos presentan las circunstancias de la vida, mm, sabemos, tenemos esa determinación del arco y de la flecha, de que vamos a salir adelante y que sobre todo podemos capitalizar lo que nos está pasando, que no es que nos vamos a quedar hundidas, sino que vamos a observar estas circunstancias que pueden ser nefastas y difíciles y observarlas y sacar de ellas lo mejor. Entonces, la guerrera en nosotros nos va a mostrar que, como decimos tú y yo hace un rato, nosotras no necesitamos nada afuera, nosotras tenemos el arco, la flecha, el arpa, todo, el arpón, todo está dentro de nosotros. El tema es que lo pongamos en utilidad, que no dejemos que eso se vaya, porque muchas veces, y yo creo que hoy en día nos pasa mucho a las mujeres que tenemos muchos roles, ¿no? mm. Que trabajamos, que somos madres, que somos hijas, que somos hermanas, que somos amigas. Entonces queremos satisfacer a todo el mundo y nos olvidamos y nos ponemos de último lugar. Y hay otra cosa que a mí me gusta mucho de tomar en cuenta cuando hablamos de la guerrera, es que cuáles son esas guerras internas que tenemos, porque muchas veces nos confundimos y creemos que la guerrera es aquella que está buscando siempre el conflicto. Y muchas veces es importante saber que tenemos que apagar las guerras internas, las batallas internas, para definitivamente visualizar cuáles son esas batallas que yo quiero escoger en el día a día y cuál es la herramienta que tengo para sobrellevarla. Sí, Mimi, tú lo has definido muy bien cuando hablabas de Artemisa y de ese arco y de esa flecha. Y yo creo que tiene que ver con estar consciente de a dónde voy y qué es lo que quiero para mi vida y no dejarme distraer, ¿no? Porque en esos programas que siempre mencionamos en la escuela es muy fácil empezar a ayudar, a complacer, a sentirnos que tenemos que serlo todo para todos y ahí nos hacemos muy importantes y les quitamos la fuerza a otros. Y esa no es la fuerza de verdad de la guerrera. La guerrera es la que, como tú bien dices, sabe elegir sus batallas. Primero lidia con las batallas internas, pero luego sabe elegir las batallas que valen la pena fuera, porque no todas las guerras valen la pena lucharlas, ¿no? Y muchas veces en ese automático nos disparamos por cualquier cosa y perdemos toda la energía que la podríamos usar en esas batallas que valen la pena de verdad para nuestra vida, ¿no? En defender esos proyectos, esos valores que realmente son, pueden ser la brújula de nuestra vida, ¿no? Y tú hablabas de que a veces sacamos esa fuerza cuando todo va mal o cuando vienen problemas en la vida. Y yo me acordaba de otra diosa que a mí me parece espectacular la historia de esta diosa, que es una diosa sumeria, Inanna, que era la diosa Mm. guerrera de los sumerios. Inanna eh, era la diosa del cielo y por unos eventos se tiene que ir a ver a su hermana al inframundo y pasa por una total transformación que tiene que ir dejando en cada etapa, bajando a ese inframundo, tiene que dejar parte de su ropa, tiene que, al final se queda como un cadáver en los huesos y eso le da la fuerza para volver a subir y tomar su reino desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que ese es el viaje heroico de la mujer, el saber despojarnos de todo eso que nos sobra para encontrarnos a nosotras de verdad y es algo que en el momento que ocurre es muy doloroso, pero es realmente la transformación, ¿no? Y lo está relacionando un poco con el camino que tenemos en las reconstructivas, ¿no? Es como quitar todo eso que no es esencial para vernos de verdad, esa crisis, ese evento de ver nuestras sombras para poder salir de nuevo a la luz desde otro lugar, conociéndonos, ¿no? Y yo creo que en eso es un camino que es muy distinto al de los hombres, porque el guerrero hombre sale a luchar la guerra fuera, es el camino del héroe que va ahí a matar el dragón, y yo creo que el camino de la mujer es más un camino hacia adentro, es esa transformación que nos deja en los huesos sin carne para poder encontrarnos de verdad, ¿no? Y ese es un mito que me parece muy bonito también, porque esa era la diosa
del cielo y era la diosa guerrera, pero además era la diosa de la alegría, del sexo, de la vida, ¿no? Y en la vida hay batallas y hay que saber lucharlas y, y las mujeres muchas veces minusvaloramos el gran poder que tenemos. Sí, totalmente, Eva. Y te escucho y me recuerdo al libro de Las mujeres que corren con los lobos, de Mm, Clarisa Pincola, ujú, que es tan maravilloso y hay una de las metáforas que ella menciona que es de la mujer esqueleto. sí. Y es como tú, ahora tú hablabas de quitarse la ropa y esta mujer esqueleto al final tiene que tocar el fondo para poder surgir, ¿no? Y Ujú, es eso, es quitarnos, y yo creo que es importante también descubrir, como siempre lo digo, cuál es ese diálogo interno, ¿no? ¿Qué nos decimos a nosotras mismas? Quitarnos esas creencias que tenemos de nosotras, y porque muchas veces ni siquiera son nuestras, sino son cosas que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida por lo que nos han dicho los demás, que esperan de nosotros. Entonces ahí yo creo que, wow, y Nana nos puede enseñar mucho, ¿no? ujú, Porque cuando te tienes que despojar de lo que te han dicho los demás que eres, puedes encontrar verdaderamente quién eres. Alguien me decía en consultas que me dice que todavía yo no sé quién soy. Y la ujú. única manera de saber quién eres es descubrir quién crees que te dijeron los demás que eres, que Totalmente. definitivamente se aleja mucho lo que tú eres. Mm, Y eso es un camino. Y muchas veces nos tenemos que hacer preguntas como quién no soy, quién no quiero ser, ujú, ujú, porque de allí podemos saber quién soy y quién quiero ser. Entonces yo creo que es quitarnos la ropa y es, como dices tú, desnudarnos. Y a mí me gusta mucho porque muchas veces creemos que la mujer guerrera, sí, la vemos, que vence las batallas, pero muchas veces también tenemos esa idea de que la vida es una lucha. mm. Alguien me decía en estos días, es que hay que luchar por el amor. Y yo creo que no, no hay que luchar por el amor está ahí. Lo que hay que luchar es con las creencias que tenemos acerca del amor. Entonces, ver la vida como una lucha no es tampoco, o sea, no es aportarle al arquetipo de la guerrera. La guerrera no es que está buscando luchar por lo Mm, que es la guerrera, lo que tiene es una grandísima determinación y muchísima disciplina. Y yo creo que eso es lo que nos invita este arquetipo, a tener el coraje de ser quienes somos, a tener el coraje de alzar la voz, porque muchas veces no lo hacemos por no crear conflictos, a mm, no ver la vida como una lucha, sino ver la vida como ese lugar en donde vamos a confrontarnos a nosotras mismas, pero para descubrir quiénes somos, para develar quiénes somos y para definitivamente atraer a la vida lo que nos merecemos. Y mm, yo creo que mucho este arquetipo es ser responsables con nosotras mismas, mm, o es lo que nos invita, ¿no? Porque la guerrera o Artemisa o Inanna, pues cuando tienen un objetivo son responsables con ese objetivo y van a por él. Y yo creo que eso es lo que nos invita este arquetipo a tener coraje de ir por lo que nosotras creemos y queremos, que muchas veces ni la familia, ni la educación, ni la cultura, ni la religión nos los permiten. Y dejar a un lado creer que la vida es una lucha, o una constante lucha, porque en el momento en que tenemos esa creencia, vamos a traer situaciones y personas con las que vamos a estar luchando todo el tiempo. mm. Entonces, la invitación es así, a tocar ese arquetipo que llevamos todas por dentro, pero desde la disciplina y desde la responsabilidad, ¿no? Mm. Sí, Mimi. Y bueno, nosotros en la escuela lo sabemos porque hablamos mucho del proceso de percepción, que lo que tenemos dentro es lo que vemos fuera. Y si yo creo que la vida es una lucha, voy a ver batallas por todos los sitios. Ujú, ujú. Entonces, claramente, eso no es ser guerrera, eso es meterse, meterse en luchas inútiles todo el rato. Yo creo que el arquetipo de la guerrera es ser consciente del propio poder y no dejarse llevar. Y como tú dices, ser responsable y saber a dónde vamos. Y aunque no lo veamos claro a dónde vamos, al menos tener una guía de lo que es importante, ¿no? Para nosotras. Yo creo que eso es la guerrera, de verdad. La guerrera es consciente de su fuerza y no se deja victimizar ni cae en el drama. Sabe cuáles son los recursos que tiene y muchas veces o siempre esos recursos vienen de esas experiencias difíciles que nos hicieron perder las vestiduras, ¿no? Y reinventarnos. De ahí tenemos muchísimos recursos y siempre es una elección. Podemos decidir usarlos como recursos o podemos quedarnos en el drama, en la queja y en el pobre de mí porque me ha pasado esto. Eso también yo creo que es una sombra.
de la mujer. de Es la mucho guerra. más fácil meternos ahí que descubrir la fuerza que tenemos muchas veces. Y a veces la vida nos tiene que dar la gran patada para que nos encontremos con nuestra fuerza que está ahí. Yo creo que no hay mujer sin fuerza, tenemos una fuerza terrible, ¿no? De Wow. hecho, en las grandes mitologías siempre había la diosa que era la señora de las bestias y que igual que era capaz de crear, es capaz de destruir. Y ese poder de crear y destruir lo tenemos las mujeres y el tema es cómo lo usamos, qué es lo que quiero destruir. No voy a destruir a los demás, voy a destruir aquello que no me deja ser yo en mi vida, pero es algo que tiene que ver conmigo. Pero cuando no estamos conectadas con nosotras mismas, podemos destruirlo todo alrededor, sin ser conscientes de ello. Y es cuando nos convertimos en manipulativas, frustradas. Sí, totalmente, Eva. Eso que acabas de decir, me recuerda una vez que leí que uno de las sombras de este arquetipo de la guerrera es la victimización, Ujú, porque entonces busca victimizarse cuando no logra alcanzar sus objetivos. ¿Pero por qué? Pero porque no es responsable consigo misma. Y mm, luego otro es la arrogancia. mm, mm, Y en esa arrogancia muchas veces nos quedamos en ese pantano del que tú hablabas hace un rato, ¿no? Que no usamos los recursos, sino que tenemos la arrogancia de pensar que los demás son los culpables de lo que nos está sucediendo. Y en esa arrogancia también creemos que en ese poder destructor del que tú hablas ahora mismo, muchas veces nos enfocamos más y enfocamos nuestra energía más en destruir afuera que en construir. Y es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? ¿Cuánto tiempo no toma construir un edificio y qué tan fácil es destruirlo? Entonces creo que la guerrera nos invita a enfocar nuestra fuerza y nuestro arco en esa construcción de lo que queremos ver crecer dentro de nosotras y fuera de nosotras. mm, Y es esa invitación a dejar a un lado, como decimos hace un ratico, a esa víctima mm, para definitivamente saber que contamos con muchísimas armas para llevar a cabo todo lo que deseamos desde el momento en que reconocemos quiénes somos, ¿no? mm, Y no estamos esperando que los demás nos digan quiénes somos. mm, Y yo creo que ese es un salto cuántico. Yo recuerdo una vez cuando estábamos en el viaje místico, bueno, tú estabas, que fuimos a Marruecos. ujú, Yo recuerdo que una de las cosas que cuando llegamos que nos mandaron a poner este traje de Jilabá, ujú, y realmente ponernos el traje de Yilabá y hacernos pasar por musulmanas, te invita, o sea, yo creo que eso fue una tremenda invitación a quitarme mis vestidos para ponerme el vestido de otra persona. Y ponerte el vestido de otra persona te da una perspectiva, como hemos aprendido tanto con nuestras pisadas, ¿no? Que te amplía la mirada de tal manera. Y yo recuerdo que una de las cosas que más me pegó a mí, no solo era que los hombres nos piropeaban, aún sin vernos el cuerpo, sino solamente vernos los ojos, sino que cuando Carola nos enseña la ruta y después nos manda a hacerla solas, que nos perdimos, muchas nos perdimos, y nos decía ella que hay que volver al centro, ¿no? mm, Para llegar el centro al lugar donde tú podías enfocarte y saber dónde estaba la salida de ese mm, grandísimo mercado, porque el mercado era prácticamente con muchísimas entradas y salidas y todo tan parecido, ¿no? ujú, Entonces, cuando estamos vestidas, que prácticamente nos fusionamos con la cultura y teníamos que salir del mercado, yo me perdí y realmente me volví a encontrar cuando volví al centro. Y yo creo que la guerrera nos invita a volver al centro, ¿no? Es mm, como decirnos a nosotras mismas, porque siempre estamos de un extremo al otro. Y realmente el centro, como decía Bert Hellinger, mm, es donde se mide la levedad, ¿no? Y mm. eh, podemos tomar las mejores elecciones y saber cuáles son las mejores batallas cuando estamos en el centro, cuando no estamos ni en un lado ni en el otro, sino estar desde el centro, y ese es el lugar a donde todos tenemos que aspirar a llegar, ¿no? Es el lugar donde podemos decir, esto es lo que quiero y desde aquí puedo tomar mis mejores decisiones. Mm. Sí, yo creo que ese centro es un balance de todo, ¿no? Un balance del corazón, de la mente, ¿sabes? De no lanzarse a la locura, pero tampoco de calcular toda tu vida, ¿no? Sino de tener esa visión, digamos,
equilibrada de las cosas, ¿no? Y esto me recordaba a otra diosa griega, Atenea, que era una diosa, que era la diosa de la guerra y las batallas porque era muy estratégica. Ella nació de la cabeza de su padre, de Zeus, y nació ya con la armadura puesta. Y yo creo que ese es otro peligro que tenemos las mujeres, ¿no? De lanzarnos mucho a esos patrones masculinos, no voy a decir de hombres, sino los patrones masculinos de la mente, la estrategia, que eso nos sirve y nos hace falta, pero si nos vamos solo por ahí, tenemos el riesgo de perder mucho nuestra esencia femenina, ¿no? Y yo creo que este mito lo describe, ¿no? Ella que nace de la cabeza del padre, no de la madre, y que sale con la armadura puesta. Yo creo que en los tiempos que vivimos eso nos pasa a muchas mujeres, ¿no? Que pensamos que luchar allá afuera tiene que ver con ponernos esa armadura y usar esas armas que a veces no están tan cercanas a nuestro corazón, pero que fueron las únicas que aprendimos y que creemos que con esas nos defenderemos y no nos damos cuenta que ahí nos podemos dejar nuestra alma y nuestro corazón, ¿no? Comprometidos. Entonces, wow, ese equilibrio que tú dices, pienso que es tan importante. El To- equilibrio en nosotras mismas, en cómo usamos esas herramientas que tenemos. Sí, totalmente, Eva. Y yo creo que muchas veces nos perdemos. Nos perdemos del equilibrio porque ponemos en la balanza mucho más, como decías tú ahora, ¿no? Esta mujer que busca estrategias, esta mujer que busca sobresalir, la mujer que está en constante lucha, pero no es la lucha, que lo hablamos hace un rato, pero no es la lucha que tiene contra otras mujeres o contra lo masculino, sino muchas veces la lucha contra sí misma. Y es allí donde uno, es la invitación que hacemos, ¿no? Es volver a conectar con el centro y queriendo que dices esto de la esencia femenina, porque nos perdemos muchas veces en esa lucha por querer sobresalir. Y yo creo que la guerrera siempre está en búsqueda, como lo acabas de decir, de no solo es el objetivo y las estrategias, pero es conectarnos nuevamente con esa mujer esencia femenina que somos y bueno, y utilizar nuestras herramientas, claro que sí, y utilizar las estrategias, pero no enfocarnos solamente en esto. Entonces, bueno, yo creo que la mujer guerrera tiene que tener, que la tenemos todas dentro, pero tiene que tener como muchísimas cualidades, pero también tenemos que tener cuidado cuando nos enfocamos solamente en la sombra de la mujer guerrera, que es esa arrogante, que es esa mujer que solo se fija en los objetivos y muchas veces se lleva por delante lo que sea, incluso se lleva ella misma por delante. Y Mm. ahí tenemos que decir cuidado, porque no es por ahí tampoco, ¿no? Es un poco ese estrés en el que a veces nos sometemos las mujeres para lograr esos objetivos y muchas veces llegamos al agotamiento. Entonces, como todos los arquetipos, ¿no? Que tiene su luz y su sombra, pero siempre vamos a tratar de lograr ese equilibrio, ese balance, ese centro, para que efectivamente podamos en nuestro día a día aplicar las bondades de esta guerrera. Mm. Sí, que las luchas donde entremos valgan la pena. Me acordaba de un libro de Pablo Coelho. No sé qué, no me acuerdo qué libro es. Yo creo que es el del peregrino de Compostela, Mm, mm. que decía que hay que luchar la buena lucha, the good fight. Ah, Yo creo que era ese el libro y es como a ver qué batallas elegimos, ¿no? Que sean batallas que estén cerca de nuestro corazón y que no se trate de destruir a nadie porque no creemos en nosotras mismas. Yo creo que muchas veces esa necesidad de competir y destacar es porque no nos valoramos. El que se valora a sí mismo no necesita competir con nadie, solo tiene que contribuir sus dones al mundo, ¿no? Entonces, que las luchas o las batallas que elijamos sean esas luchas que valen la pena, ¿no? Esas, no sé cómo era la traducción, esas buenas luchas o esas buenas batallas, ¿no? Que, ujú. bueno, para cada uno serán diferentes. Así es, Eva. Bueno, yo de mi parte creo que ha sido un hermosísimo episodio. Me encantaría dejar la palabra de que enfoques tu guerrera en ser la maestría de tu propia disciplina. Mm. Bueno, pues no hay más que añadir con esto, Mimi. Muchísimas gracias. ¿Puedes repetirlo otra vez? Esto enfoca tu maestría. Ay, Dios mío, enfoca tu guerrera en la maestría de tu disciplina. Mm. Creo que así fue que lo dije, no sé por qué Bueno, salió.
Entendimos el sentido. Millones de gracias, Mimi, y muchísimas gracias a las personas que nos escuchan. Por favor, déjennos por ahí sus comentarios, digan qué les gustaría que comentáramos en otros episodios. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Eva.